El testimonio es así, es la salvación de mi papá. Mi papá, cuando él muere, él es un anciano de 90 años. Pero mi papá, en todos estos, papá muere en el 2003 y ya llevábamos 20 y resto de años de que yo trataba de compartir con él y él siempre, siempre me basureaba todo, o sea, me decía que yo era un fanático y todas esas cosas y el hombre no atendía. Papá muere en octubre del 2003. ¿Cuándo inicia el 2003? Más bien, a final del 2002 y inicio del 2003, estoy inquieto, pero estoy inquieto en mi corazón con respecto a papá, de que se va a morir, de que se va a morir, de que se va a morir, y papá no quería escuchar nada de la palabra y no había testimonio de la salvación de papá. Y el Señor me hizo crearme una serie de momentos, una serie de imágenes y de momentos de verdad terribles. Entonces yo me imaginé a papá en el infierno y que él estaba sufriendo mucho y que él pegaba, que él decía para sí mismo, pero mi hijo me lo decía, pero mi hijo me lo decía, pero mi hijo me lo decía, y nunca le hice caso. Y esas imágenes y esa cosa que entró en mi corazón, eso me dolía y me dolía muchísimo y me dolía muchísimo por mi papá. Entonces, yo clamaba al Señor y yo clamaba al Señor y yo no sabía cómo hacer, no sabía, ¿verdad? Estamos hablando del año 2003. Era tanto que estaba tan inquieto y con tanto dolor por mi papá, que yo hablé con el pastor Samuel. El pastor Samuel Yu estaba en la iglesia y le conté lo que me estaba pasando. Entonces el pastor Samuel me dijo, yo voy a compartir con su papá. Y el pastor Samuel compartió 2 o 3 veces, ahorita no recuerdo, pero en la segunda vez que el pastor compartió, papá nació de nuevo, ¿verdad? Y tuve una oposición que ustedes no tienen ni idea por mi mamá. O sea, mi mamá no quería que el pastor Samuel compartiera con papá, porque mamá decía, no, pero ¿para qué? Si su papá es salvo, oramos todas las noches, leemos un salmito y oramos, ¿verdad? Lo típico, ¿va? Lo típico, un salmito y una oración, un salmito y una oración, y el hombre tenía un testimonio terrible, el viejo, ¿va? Y entonces yo me decía por adentro, un salmito y una oracioncita. No, mi papá se va a ir al infierno. Era terrible el dolor que yo sentía. Pero el pastor Samuel, son cosas que yo atesoro del pastor Samuel. Con todo el corazón él vino a compartir con papá, y yo le conté la historia de mamá. Me dice, no se preocupe, yo voy. Y el pastor Samuel vino y se enfrentó a mamá y pum, 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 y compartimos con papá. Y mamá estaba bravísima, pero el pastor lo hizo. Y el pastor luego me contó en privado y de que papá había testificado de su salvación correctamente, ¿verdad? Para que el audio no sea muy largo. El tema es que papá se enferma como en Semana Santa de ese año, le da un infarto por ahí, bueno, y su salud cae, 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 de tal forma que ya en octubre papá es ingresado ahí al Blanco Cervantes y en 22 días papá se murió. O sea, el patroncito murió. Lo que quiero decirles es que mi Señor Jesucristo puso en mí una inquietud muy grande desde el principio de año, por aclamar por la salvación de papá. Y en mi corazón se movió y se movió, y el Señor lo movió y lo movió, pues, porque era mi papá. Y todos nosotros tenemos un papá y todos nosotros tenemos familiares muy cercanos que queremos mucho.
pero yo no puedo sentir mucha afinidad por esos familiares de ustedes, porque no son familia mía, son familia de ustedes. Por eso es que quiero voluntariamente, una vez se lo digo, voluntariamente, invitarlos a un reto, que ustedes me manden esa información para matricular esas personas y que ustedes se comprometan, ustedes mismos se comprometan con ustedes mismos, si ustedes quieren, a darle seguimiento y me envíen la información. ¿Cuál es la palabra que van a usar para la oración de ese familiar, para la salvación o para lo que quieran orar? Y me envían un audio para revisarlo voluntariamente, voluntariamente. No, nadie está obligado a hacerlo, pero ese es el reto. Ese es el reto que hay en mi corazón. Entonces, que pasen buenas noches.